Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nori y hoy les vengo a contar un poco acerca de la Escuela Latinoamericana de Comunicación. Lo primero que debemos de hacer para empezar a hablar sobre la Escuela Latinoamericana de Comunicación claramente es saber qué estaba pasando, entrar un poco en contexto. Ok, entonces, antes de la Escuela Latinoamericana de Comunicación existía la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt fue un grupo de investigadores que se adherían a las teorías de Hegel, Marx y Freud, y cuyo centro estaba constituido en el Instituto de Investigación Social. Los principales teóricos fueron Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse y Walter Benjamin. La teoría crítica debía cumplir 3 factores. Por un lado, ser explicativa de la realidad social, especialmente en términos de poder. Por otro lado, debe ser práctica, es decir, reconocer a los sujetos como agentes del propio contexto e identificar su potencial para incidir y transformar dicha realidad. Finalmente, debía ser normativa, dejar claro de qué manera podemos formar una perspectiva crítica y delimitar objetivos alcanzables. ¿Qué tendrá que ver la teoría crítica y la Escuela de Frankfurt con la Escuela Latinoamericana de Comunicación? Pues sí, tiene mucho que ver. Durante el siglo XIX, Latinoamérica dependía mucho de los sucesos que transcurrían en Europa. Mientras en Europa se desarrollaban estudios acerca de la sociología, psicología y la ciencia, en Latinoamérica decidieron empezar con sus propios estudios sobre el periodismo. Ya no voy a dejar de grabar porque si no, no voy a grabar nunca, entonces perdón por el ruido. Y bueno, aquí es donde se conecta todo. Estos estudios se fueron basando en la Escuela de Frankfurt. La Escuela Latinoamericana de Comunicación fue iniciada por José Márquez de Melo durante la década de los 40, al instalarse formalmente la Escuela de Periodismo de Casper Líbero en Sao Paulo, Brasil. La búsqueda de identidad en el pensamiento latinoamericano fue una de las causas que impulsaron a crear la Escuela Latinoamericana de Comunicación. La investigación de la comunicación en Latinoamérica contribuyó al establecimiento de una corriente teórica propia y sirvió para desplazar la atención de los medios masivos hacia la comunicación humana, sus implicaciones filosóficas, las experiencias de comunicación popular, extramedios, y la democratización de las comunicaciones. Los teóricos más influyentes en la teoría latinoamericana son Jesús Martín Barbero, Néstor Canclini y Ramiro Beltrán. Jesús Martín Barbero, en su obra más representativa de los medios a las mediaciones, se enfoca en cómo la sociedad construye sentidos según su cultura y la cultura impuesta en medios masivos. Néstor Canclini propone un análisis sobre la hibridación cultural y cómo los medios influyen en una cultura, la invisibilizan e imponen nuevos patrones culturales en el comportamiento de las masas. Quiero hacer un gran énfasis en esto de la hibridación cultural porque hasta la fecha es muy potente todo lo que conlleva la hibridación cultural. Se le llama hibridación cultural al proceso de que dos culturas se mezclan haciendo una nueva. Un gran ejemplo de esto en México, de la cultura híbrida, es, por ejemplo, en los países del norte. En los países del norte es más común que la gente hable inglés, que tenga ciertos modismos de lo que viene siendo el Spanglish. El Spanglish como tal es una hibridación cultural y bueno, el Spanglish es una combinación de inglés y español. Esto del Spanglish se ha visto mucho últimamente debido a la cultura tan globalizada que está ahora, entonces en vez de decir ya le di me gusta, ya le di like, todo esto de las redes sociales, el social media, todo esto es como un tipo de Spanglish, cuando combinan las palabras en inglés al español. ¿Y por qué se da mucho esto en México? Porque
en México estamos muy pegados al norte, entonces eso influye mucho en la cultura. Y aún más en la manera en la que viven, en su contexto de los que están en el norte de México, ya sean los de Monterrey, Chihuahua, Baja California, de todos esos lugares de la frontera, ahí es donde tiende más a influir. Y bueno, Ramiro Beltrán, uno de los principales fundadores de la Escuela Latinoamericana, es reconocido por haber propuesto una democratización de la comunicación, que la audiencia y los medios sean partícipes en la construcción de contenidos. Y bueno, quiero agregar una frase que realmente no sé de quién es, pero siento que tiene muchísima razón, que esta frase dice: sin democratización de la comunicación no hay democracia. Y bueno, esto de la democratización básicamente es que haya una comunicación neutral, que todo esté neutral, que no se inclinen los medios hacia un lado o hacia el otro, o se trate de influir en las personas de manera negativa. Otros de los teóricos que aportaron mucho también a todo esto de la Escuela Latinoamericana de Comunicación fueron Mario Kaplun, Paulo Freire y Guillermo Orozco. A mí me gustaría hablar de un escritor llamado Ariel Dorfman, porque tenía una manera muy particular de pensar. Plasmó en un libro todo ese pensamiento llamado Para leer al Pato Donald. Este libro es una crítica y análisis de la literatura de masas desde la teoría social, filosófica y económica ideada por Karl Marx. Este ensayo trata de la literatura infantil publicada por Walt Disney en los años más o menos 70. Trata de las relaciones de poder entre personajes, la clasificación de dominados y dominantes que se establece de acuerdo al grado de astucia y torpeza de los personajes. Críticas de la manera en la que las historietas marcan una forma de vivir, siendo la base del consumismo. Quiero hacer hincapié en esto. La base de todo esto es el consumismo. O sea, ya desde los años 70 hablábamos de consumismo, ahora imagínense en esta época, que realmente yo siento que ahorita somos más consumistas que en ese entonces. La superioridad de los países desarrollados y las buenas costumbres de una sociedad. Se elimina la historia de los personajes, acontecimientos como nacimiento y la muerte, y se genera la idea de inmortalidad. No hay amor entre los personajes. Las mujeres ocupan un rol de servidoras subordinadas. Trata sobre clasismo, machismo, racismo, imperialismo, sobre el cómo deberían de ser los países subdesarrollados. El punto principal del escritor es que las historietas de Disney son una teoría dominante y que están completamente conscientes los escritores de que están imponiéndole eso a los demás países. Cómo leer el Pato Donald es una manera precisa y real de cómo deberíamos de ver en introspección nuestra propia manera de ver las cosas. Donald es una metáfora del pensamiento burgués que se introduce en el mundo infantil a través de los personajes de Disney y que tiene como resultado una estructura de valores, ideas y juicios para dominar a una sociedad vulnerable. Básicamente es como desde una caricatura quieren llegar a influir, o cómo se puede llegar a influir en países del submundo. Bueno, ¿qué tiene que ver este libro con la Escuela Latinoamericana de Comunicación? Simplemente por el hecho de que todas las teorías, todas aquellas teorías que tenía la Escuela Latinoamericana acerca de la influencia de los medios, de cómo nos implantaban una idea en la cabeza. Bueno, exactamente de eso trata básicamente el libro, cómo a través de esta caricatura nos implementan una idea, unos estereotipos o ciertos pensamientos y necesidades. Ya no me voy a meter tanto en el tema del libro,
porque sí es bastante extenso todo el contenido que tiene y todo lo que se puede sacar de él. Tiene aproximadamente unas 77 páginas, se puede leer. Y bueno, desde mi perspectiva, las teorías latinoamericanas deben de ser parte del estudio de los procesos comunicacionales en los conceptos actuales, porque nos permiten entender el rol de los medios masivos y de las audiencias en la construcción de realidades según nuestra cultura. Eso es todo por el video de hoy. Espero les haya servido mucho toda esta información acerca de la Escuela Latinoamericana de Comunicación.